Mi salón estaba muy lento y tenía que pagar muchísimo rédito al prestamista del barrio, pero una clienta me habló de Promipyme, donde me dieron mi primer préstamo a una tasa increíble. Mi negocio ha crecido y voy por mi tercer préstamo. Me llaman de otro sitio para ofrecerme dinero porque ya yo soy toda una empresaria del área de la belleza. Con el acompañamiento de Promipyme, mi negocio ha seguido creciendo. Promipyme, el banco de los microempresarios y emprendedores. Dale, crece conmigo, ahí está. República Dominicana, muy buenos días. Aquí estamos, es lunes, un lunes en el que regresamos de el asueto de Semana Santa, que es el periodo en el que en pequeñas vacaciones moviliza durante todo el año la mayor cantidad de personas. Es así. Y este año fue diferente, evidentemente, porque el gobierno se puso delante con muchísimas restricciones, no solo porque veníamos de un duelo o estamos todavía en un duelo, sino por un tema de seguridad. Y hubo un operativo que fue distinto, fue mucho más fuerte, una cantidad enorme de agentes, de tropas mixtas, ¿no? En las calles, con decenas de miles de agentes preparados para mantener un poco a raya algunas cherchas y teteos, que por cierto debemos decir que en algunos casos bueno, se produjeron algunos excesos. Me pareció de entrada importante la medida que en principio se había tomado respecto a la contaminación sónica y demás, pero bueno, como aquí nosotros tenemos una reforma policial que a veces tú lo que ves son expresiones insólitas. Parece que hubo y generó algunas confusiones y tuvimos que ver espectáculos que simplemente nos denota todo lo que tiene que avanzar en términos de protocolo para el tratamiento de muchas situaciones de esa policía que nosotros tenemos. Salvo esto, mucha gente, bueno, pues se quedó bastante descontenta respecto a la aplicación del operativo. Los comentarios en las redes yo creo que son un testimonio de todo eso, sobre cómo el Estado fue muy tibio con los que en las alturas precisamente transgredieron todo lo que se había dicho en términos de las fiestas y demás, e incluso de música estridente. Y, por ejemplo, nosotros vimos como en lugares como Las Terrenas, donde se hacen los denominados teteos, que ya nosotros hemos oficializado, usuales, pero en los barrios populares, como los barrios, por ejemplo, de la zona norte, tradicionalmente de pobres, o algunos sectores de Santo Domingo Oeste, como Herrera, en Sánchez La Fe y demás, bueno, pues los colmadones cerrados, bocinas descomisadas, muy bien, me parece muy bien, pero eso debió aplicarse de igual a igual también en los exclusivos sitios turísticos también del país, porque si vamos a hablar entonces de medidas, deben aplicar para todo el mundo. Más allá sobre el debate de que dónde puede ir el gobierno buscando convivencia más pacífica, bueno, parece que esos operativos sirvieron para disminuir el ruido, pero parece que la seguridad, sobre todo con lo que implican los accidentes de tránsito, no fue tan efectiva. 33, dicen algunos, es las cifras de personas muertas en este asueto de Semana Santa, y si hacemos la comparación, en el 2023 fueron 30 personas, en el 2024 27, y ahora se había dicho en principio de manera oficial 23, pero parece que ha subido a 33. Parece que la efectividad en términos de los controles que tenían que producirse con los accidentes de tránsito no fueron tan efectivos como deberían de ser. Seguimos con el tema de ahora en el ámbito de la justicia, del caso de la gran tragedia el jet set y el desplome de su techo y los más de 200 personas que terminaron muertas en esto, y se pasa entonces al ámbito ya puramente judicial en el caso de esta tragedia que todavía no superamos y que nos mantiene en vilo.
según algunos medios y en medio de las especulaciones que se dan en torno a esto, citaban fuentes ligadas a la investigación o simplemente personas que son muy bien informadas y que tienen acceso a informaciones privilegiadas. La Procuraduría, y de eso fue de lo que se estuvo hablando durante todo el fin de semana, a pesar del feriado de Semana Santa, era de que se estaba poniendo un stop a cualquier movimiento relacionado a las propiedades de las empresas y acciones de Antonio Espaillat, y dentro de esas propiedades, por supuesto, estaba el mismo Jexet Club, RCC Media y otros activos que están a nombre del señor Espaillat. Habría impedido incluso cualquier cambio de composición societaria, es decir, movimientos internos que pudieran cambiar quién figura como dueño de los papeles, y esto por las demandas que no sabemos que no serán pocas. Sin embargo, algunos letrados hablan de que hay una ley, que es la 155-17, sobre lavado de activos, y eso no implica que el señor Espaillat, en medio de todo esto, también esté acusado de lavado de activos. No, no, no. Lo que pasa es que es una ley que permite congelar bienes de personas de forma preventiva si hay algún riesgo de que esos bienes puedan esconderse o puedan ser traspasados mientras se investiga el caso. En esta etapa en la que se encuentran. O sea que eso, a propósito de muchos que habían dicho que el señor Espaillat había empezado a mover algunas piezas en silencio, y la Procuraduría se dio cuenta de transferir propiedades, de reasignar acciones dentro de sus empresas, posiblemente para ponerlas a nombre de otros o hacer algunas estructuras paralelas en este caso. Dicen que no es una jugada ilegal, pero si se permite que mueva todo, después entonces no tendría con qué responder en caso de que lleguen la sentencia, o si podría ser embargado con demandas, por supuesto, que no las despinta nadie, en el mejor de los casos, porque en el peor de los casos, señores, nosotros estamos simplemente frente a una tragedia inconmensurable. Hoy amanecemos también con la muerte del Papa Francisco, primer Papa de Occidente, de Suramérica, primero llamado Francisco, con unas posiciones interesantes respecto a muchos ocultamientos que había mantenido por mucho tiempo la Iglesia Católica. Por ejemplo, el Papa Francisco enfrentó todos los delitos sexuales que involucraban a personas vinculadas a las cúpulas de la Iglesia Católica. El delito sexual, ustedes recordarán que mantuvo posiciones bastante claras respecto a todo eso. Violaciones que se dieron, entre otras situaciones que no era lo usual en la cúpula de la Iglesia Católica, como es el fustigamiento respecto a acciones de corrupción. Debemos recordar nosotros, señores, que los primeros escándalos de corrupción aquí se dieron precisamente, bancarios, se dieron en el Banco del Vaticano, el Banco Ambrosiano, que fue el primero que se vio involucrado en este tipo de acciones. Hoy muchos hablan, en este momento en el que todo como que ha dado vueltas y como que todo ha cambiado, de un papa con ideas progresistas distintas, ¿no? En momentos en los que hay una especie de derechización, por lo menos en esta parte del mundo. Y a esos hay que recordar que precisamente quien le había antecedido al Papa Francisco había sido un papa, como le decían, el papa nazi, algunos, que era el papa Ratzinger, que emanaba de la juventud hitleriana, que eran precisamente grupos de muchachos que habían delinquido, y ese es el papa que nosotros tuvimos antes de esto. Decir también y recordar en el día de hoy, a propósito de las informaciones que tenemos, lo que está representando en estos momentos el Partido Revolucionario Moderno. Repite y repiten las mismas acciones, y la Procuraduría, que ha sido apoderada de la solicitud de extradición precisamente del regidor Edixson Herrera, vinculados a acciones de las que ya no son nuevas en el Partido Revolucionario Moderno, tienen que ver con negocios del bajo mundo. La Procuraduría dice que no fue apoderada en este caso por presuntamente estar involucrados en el tema del crimen organizado, según había informado el Departamento de Extradición y de Asuntos Internacionales. Un bochorno más
por supuesto, de personas que fueron sometidas al escrutinio público y que hoy nos llenan de vergüenza. Pero también esa información en el día de hoy, el caso de la migración y por supuesto lo que se había, lo que se iniciaría hoy en los hospitales públicos respecto a los inmigrantes que estén en condiciones de ilegalidad. Hay un caso muy particular que tiene que ver con migración que echó para atrás después que circuló justamente en el día de hoy un video de una haitiana embarazada que fue detenida en la maternidad de Los Minas. Se retractó sobre lo que había expresado en un video difundido a través de algunos medios de comunicación en el que se ve una mujer de origen haitiano que, según explicó su hermana, estaba en labor de parto. Yo creo que aquí hay mucha distorsión respecto a esto porque esta persona en labores de parto, sacada del materno infantil San Lorenzo de Los Minas, donde recibía las atenciones aún con los dolores de parto que presentaba, para ser llevada entonces en un autobús amarillo a la dirección de migración instalada en las afueras del centro, es una franca violación a un derecho fundamental y es un derecho de cualquier persona que sea, tiene derecho a la atención en estados de urgencias. Lo otro, entonces yo creo que son procedimientos diferentes, pero es un derecho humano, es un derecho fundamental que en situaciones de urgencias y de emergencia, como es una mujer en labor de parto, ofrecerle las atenciones de rigor. Por tanto, yo no sé hasta qué punto han sido correctas estas medidas o por lo menos el cumplimiento de estas disposiciones de personas que no entienden que harían más mal que bien al país con este tipo de irrupción violenta o violadora de los derechos humanos, de un derecho fundamental que es el derecho a la salud y a la atención en situaciones de vulnerabilidad. Veremos muchas cosas en estos días. Y por supuesto estaremos atentos desde esta trinchera que es esta transmisión, de la que agradecemos muchísimo que ustedes puedan darle like y puedan compartirla con otras personas. Pronto estaremos interactuando ya de manera directa porque vamos a hacer estas transmisiones en vivo para facilitar, ¿no?, esa interacción entre ustedes y nosotros. Les avisaré entonces la hora que lo haríamos, otros seguirán viéndonos igual en diferido, pero bueno, aquí estaremos consolidándonos desde este espacio. Desde este espacio también agradecemos, por supuesto, a la farmacia GBC, que mantiene su 20% de descuento en todas sus sucursales. Mañana es martes y mañana nos reencontramos de nuevo en otra transmisión de Soy Ivonne Ferreras. Hasta mañana.